buenas tardes a todas y todos gracias por seguir aquí. Vamos a dar paso a la mesa 2 de estas mesas itinerantes. Entonces vamos a empezar ahora con la ponencia, las constituciones de la Cofradía de María Santísima del Buen Suceso de Santiago Tequixtengo durante 1675, a cargo del historiador Iván Cecilio García Nava. Adelante, muchas gracias. Gracias a los ponentes por compartir nuevamente sus conocimientos. Voy a compartir con ustedes acerca del tesoro, yo creo que uno de los más importantes, si no es que el más importante y a la vez tan escondido de Santiago Tequixtengo, que es nuestra Madre Santísima del Buen Suceso. Esta cofradía es muy rara, sobre todo por la patrona que tiene en la titularidad, María Santísima del Buen Suceso. Es muy raro encontrar esta advocación permeante hoy en día, sin embargo sí la hay. Está en Lagos de Moreno, en Jalisco, existió en Perú, existió también en Nicaragua, en Filipinas, pero vamos a ahondar un poco más. Son el libro de las constituciones de la Cofradía de Nuestra Señora del Buen Suceso, constituciones por donde se ha de regir y gobernar la Cofradía de Nuestra Señora del Buen Suceso, así está escrito, fundada en la iglesia del pueblo de Santiago Tequixtengo, doctrina de Jalatlaco. Siempre es importante mencionar que en todo el territorio de la Nueva España, absolutamente en todo, y posterior a la instauración y consolidación del catolicismo, proliferaron estas instituciones que se llamaron cofradías. Estas tienen herencia en el mundo medieval, son europeas. Las cofradías siempre, absolutamente siempre dependían de la autorización eclesiástica para poder funcionar. Si no tenían permiso, eran no válidas, por ende no podían funcionar, aunque sí en el periodo novohispano sí hubo algunas que sin permiso funcionaron. Existieron cofradías de muy ricos, de muy pobres, gremiales, étnicas, cerradas, rurales y urbanas. Con gremiales quiero hacer énfasis en que había la de los zapateros, la de los loceros, la de los cueteros, todos tenían y estaban agremiados a una hermandad. ¿Por qué? Porque siempre era en mente el tener la salvación del alma. Esa imperante siempre existió en el periodo novohispano, sí, sin embargo sigue existiendo hasta nuestros días. La importancia de estas hermandades radicó en que gobernaban la vida diaria del cofrade, conforme a las normas morales y religiosas vigentes. Es decir, ¿qué era lo que hacía un cristiano en ese momento o el católico en ese momento? Persignarse, me santiguo, hago mis maitines, voy a la misa por el hermano difunto, prendo mi vela por cualquier necesidad, agradezco a Dios porque el virrey tiene vida. Todo eso era parte de la importancia de las normas morales, religiosas y civiles de ese periodo. Rafael Castañeda argumenta que para fundar una cofradía se debía basar en 3 pilares fundamentales de la vida católica. El primero, y ya lo mencioné, la salvación. Siempre el católico buscaba la salvación de su alma, la caridad y sobre todo la armonía social, que todo funcionara en paz. Presento estas 2 imágenes y me gustaría preguntarle a alguien, bueno, a todos más bien, encuentren las 10 diferencias. Tenemos una de siglo XXI y tenemos una de siglo XVIII. ¿Cuáles son las diferencias aparte de el palacio y lo demás? ¿O qué de similitud hay? Es lo mismo. Es lo mismo. Siguen permeando. Del lado derecho es una procesión de unos cofrades con Nuestra Señora de los Remedios. Y del otro lado es el cambio de la mayordomía de Nuestra Santísima Virgen del Buen Suceso en 2023. No hay algún cambio sustancial. Está esa esencia novohispana
Si bien es cierto, hoy en día el grupo encargado de la advocación y de las festividades patronales de Nuestra Madre Santísima del Buen Suceso no se llama cofradía, se llama Sociedad Católica de Santa María del Buen Suceso, sí tiene sus orígenes históricos en estas constituciones y en este lapso. Bien, pero aquí es importante mencionar, y desde cuestiones básicas, ¿qué es una cofradía? La cofradía es un conjunto de un determinado número de fieles con la finalidad de afianzar el catolicismo a través de la devoción y el culto principalmente a Jesucristo. Aquí también es el culto a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Virgen Santísima, nuestra Madre María, a un santo en particular o a alguna obra meritoria de algún santo. Asimismo, brindaban asistencia material y espiritual a sus miembros a lo largo de toda su vida terrenal, en la hora de la muerte y en el proceso de velación y posteriormente la sepultura. Esto es importante. Los cofrades, imaginémonos esa mentalidad de que en el catecismo me dicen que tengo que buscar la salvación de mi alma y que si muero o me voy al purgatorio o me voy al infierno. Entonces también de aquí depende la inversión económica que hacían todos los cofrades, porque pues a mí no me gustaría como católico irme al infierno. Entonces eso significa que pues le invierto económicamente para que tenga una salvación, que aquí ya viene después con el tema de las famosas indulgencias, las parciales y las plenarias, pero ese es otro asunto. Reitero, imaginémonos querer buscar nuestra salvación. Había y hubo en ese tiempo medios y este era el medio, las cofradías. ¿Y qué es una constitución? Porque es importante siempre y se instauró en todo el periodo virreinal y yo creo que hasta nuestros días tener la certeza legal, es decir, y coloquialmente, papelito habla. Las constituciones son documentos normativos reguladores de las actividades internas de las cofradías, tanto el rubro de las actividades eclesiales, sociales y económicas, es decir, lo que hacían los cofrades, lo que no debían de hacer, en lo que se invertía el dinero de la cofradía, para qué iba ese dinero y sobre todo la comprobación de los gastos. Estas constituciones fueron con base en las normas eclesiásticas Quecumque, dictadas por el Papa Clemente VIII en 1604 y las Que Salubriter de su Santidad Paulo V en 1610. Además, las constituciones sumaban las disposiciones de las autoridades civiles, lo que regían los alcaldes de los ayuntamientos, quienes exigieron que para funcionamiento se encontrara un ministro real con la finalidad de otorgar certeza jurídica en las reuniones. Es decir, y reitero, papelito, documentos, hablan. Firmas, rúbricas son las que, y sellos son los que nos da legalidad hasta hoy en día. Las cofradías que existieron en Santiago Tianguistenco durante el siglo XVII. Aquí es importante retomar un tanto ya después la primera fundación poblacional con don Luis de Altamirano, pero después viene otra fundación con don Martín Reolín de Barejón. Es ahí donde entramos un tanto en conflicto con el doctor Ricardo, de que eso no es antiguo, eso no pueblo indígena, eso no pueblo novohispano. Pero las cofradías que existieron en Santiago Tianguistenco, si hay vestigios, si hay legajos, antes de compartírselas, Santiago Tianguistenco fue perteneciente al curato de Nuestra Señora de la Asunción de María de Jalatlaco. Fue gobernada por el clero diocesano, el clero de la diócesis de México. La más antigua es la de Santa María del Buen Suceso de 1675, de calidad social, racial española. Las Ánimas del Santo Purgatorio, fundada en 1683, de calidad socio-racial española. La doctrina cristiana, si bien no se ha obtenido la fecha de fundación, se tiene noción que fue agregada a la de las Ánimas del Purgatorio por mandato del arzobispo Francisco Aguiar y Seijas.
la Cofradía del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora de los Remedios. Aquí es importante mencionar que siempre existió, y en todas las capillas y parroquias, la Cofradía al Santísimo Sacramento. ¿Esto por qué? Porque la religión cristiana es un tanto, más bien es cristocéntrica, y si ahí los niños de la Plancarte no me van a dejar mentir, ¿quién se hace presente en la hostia consagrada? La presencia de Jesucristo mediante la transubstanciación y demás situaciones teológicas. Entonces, ¿a quién le van a rendir culto siempre los cofrades? A Jesucristo y al titular o patrón de su cofradía. La última cofradía del curato se hallaba en el pueblo de Guadalupe, bajo el patrocinio de Nuestra Señora de Guadalupe. La cofradía de indios de Nuestra Señora de Guadalupe fue formada por indígenas principalmente. Aquí es importante mencionar que pues es Gualupita Yanquitlalpa. Aquí quiero hacer un poco de mención acerca de que en una monografía de Isaac menciona y proporciona una imagen de Nuestra Señora del Buen Suceso. Él argumenta que el que tiene es de 1840 y algo. Este grabado lo encontramos en el gran y amplio repositorio que tiene el Grupo Carso, el Centro de Estudios de Historia de México, de Grupo Carso, en donde por ahí vamos permeando y rastreando junto con la Sociedad de la Virgen para obtener más o menos de dónde puede ser que haya llegado la que veneramos aquí. ¿Por qué? Porque María del Santísima del Buen Suceso, como todas las devociones marianas, llegó por los conquistadores y sobre todo por devociones particulares. Es decir, yo tenía una devoción a la Virgen de los Abuelos, pues yo la sigo venerando. Pasó lo mismo con esta Santísima Virgen del Buen Suceso. El documento, o más bien dicho, la tradición oral, dicta que llegó por manos de 4 jóvenes madrileños. No he podido ver el documento y es difícil que pueda verse. Y aquí viene un aspecto importante, y yo creo que en todo el periodo novohispano sobresale. Se hace pesada, se queda y le gusta, y ya vive aquí en Santiago Tianguistenco. De hecho, aquí quiero hacer, que bueno que lo recordé, y quiero compartirles que estamos actualmente, es decir, estamos sentados en donde fue la sede de la Cofradía de María Santísima del Buen Suceso. Esta capilla tiene sus orígenes en 1675, y se terminó en 1701. Entonces, este grabado que presento es de la devoción de María Santísima de Puebla, siglo XVIII. Más o menos yo me atrevo a sugerir que la Virgen pudo haber llegado a Santiago Tianguistenco 1650-40. ¿Por qué? Porque aquí ya viene algo importante. La Cofradía de María Santísima del Buen Suceso comenzó a funcionar oficialmente aquí en el pueblo de Santiago Tianguistenco el 8 de octubre de 1675, y por eso di el dato anterior. Si nosotros más o menos sacamos cuentas, generacionalmente, ¿cuántas, valga la redundancia, generaciones les gusta que en las que se haya quedado impregnada esa devoción? 2, 3, más o menos, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo de vida tenían esas personas? Es decir, ¿cuánto duraban de edad? ¿40, 50 años? Sí, 2 generaciones más o menos. Posteriormente, estas cofradías fueron revisadas por don Nicolás del Puerto el 23 de octubre del mismo año y aprobadas bajo el gobierno eclesial del arzobispo de la Ciudad de México y virrey, don Payo Enríquez de Rivera, de la Orden de San Agustín. Las constituciones de la Cofradía de María Santísima fueron aprobadas el 7 de noviembre de 1675. Es decir, el pasado 7 de noviembre cumplió 350 años de existencia. Según consta el testimonio expedido el 12 de noviembre del mismo año ante el notario Francisco de Villena, las constituciones fueron validadas y aprobadas. ¿Esto qué quiere decir? Que ya tenían certeza legal. Por eso les mencioné que siempre era importante el papelito habla.
y aquí aún tenemos la fortuna de que se conserva en el archivo parroquial. Ahora sí, y les pido encarecidamente que pongamos un poco de énfasis y no nos distraigamos porque viene pesado a las presentaciones. ¿Por qué? Porque voy a compartir la paleografía que se hizo, la voy a leer, pedagógicamente está mal porque está saturado de información, pero es importante que prestemos atención porque vienen nombres de personas que hasta nuestros días podemos hasta tener de ascendentes y espacios geográficos que pues nos atañen. Francisco de los Reyes y Antonio Gómez Maya, vecinos de la doctrina del pueblo de Xalatlaco, por nosotros, y en nombre de Cristóbal de los Reyes, Gabriel de los Ángeles, Nicolás de los Reyes, Juan Ortiz, Baltasar de los Reyes, Nicolás Ruiz de Alegría y Felipe de la Cruz, todos vecinos, asimismo de esta dicha doctrina, por quienes prestamos voz y caución, comparecemos ante vuestra merced. Y decimos que en la iglesia del pueblo de Santiago Tianguistengo, ¿sí? Tianguistengo, porque aquí hay un tema después con todos los paisanos que tenemos en contemporaneidad, que decimos que es co y no go. Bueno, aquí viene una duda. De la jurisdicción de dicho pueblo de Xalatlaco se haya colocado un altar de Nuestra Señora del Buen Suceso, en donde de muchos años a esta parte se ha celebrado la fiesta por los vecinos de dicho pueblo, y ha accedido para ello con sus limosnas, y para que esto tenga lo de adelante el fomento que se desea. Pretendemos fundar una cofradía del dicho título de Nuestra Señora del Buen Suceso, y hacer formar y para ello constituciones, por donde se rija y gobierne, y para hacerlas con asistencia del beneficiado de dicha doctrina. A vuestra merced pedimos y suplicamos se sirva de conceder licencia para podernos juntar a hacer y formar dichas constituciones en la forma referida, que las presentamos a vuestra merced, para que las apruebe. Le cortamos ahí un poquito. El auto de respuesta. En la Ciudad de México, a 8 días del mes de octubre de 1675 años, ante el señor don Nicolás del Puerto, tesorero de la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad, juez provisor oficial y vicario general de este arzobispado, leyó esta petición y por su merced vista, dijo que concedía y concedió licencia a los contenidos en ella para que se puedan juntar y junten con asistencia del beneficiado del pueblo de Xalatlaco a hacer y formar las constituciones por donde se ha de regir y gobernar la cofradía que pretenden fundar en la iglesia de dicho pueblo de la advocación de Nuestra Señora del Buen Suceso, y hechas y formadas las traigan para su aprobación, y sin ella no usen dichas constituciones en manera alguna, y así lo proveyó, mandó y firmó. Reitero esa parte de que todas tenían que funcionar con argumento legal, si no, no eran válidas y todo lo que hacían pues era inválido. Los contenidos. Primeramente ordenamos que la dicha cofradía ha de ser de la advocación de Nuestra Señora del Buen Suceso y se ha de regir y gobernar por un mayordomo, que todos los años del día de Nuestra Señora de la Concepción se hará de celebrar la fiesta en dicha iglesia de Tianguistenco. ¿Alguien sabe cuándo es la fiesta de la Inmaculada Concepción? El 8 de diciembre. Entonces, acaba de pasar exactamente. Entonces, en esta festividad que pasó del 8 de diciembre, se cumplieron 350 años también de la primera festividad, ya con aprobación de las constituciones. Se ha de decir cada mes una misa cantada por vivos y difuntos, que cuando fallezca alguno de los fundadores y cofrades, se les hará de decir y diga una misa cantada con su responso y limosna. Que cuando alguno de los cofrades y hermanos estuvieran enfermos, los visiten y los asistan. Que todos los hermanos tengan la obligación de dar un real para la ayuda y gastos. Siempre se tenía que dar limosna porque pues si no, no funcionaban las cosas. Con lo cual acabamos y fenecemos dichas constituciones y las remitimos a dicho provisor para que las apruebe. Vienen los autos de respuesta, que es en donde, reitero y lo mencioné, en el mes de noviembre
de 1675 se aprueban dichas constituciones. Una vez conformada la hermandad y cumpliendo con lo estipulado, se integró de la siguiente manera: el rector o cura del partido, el encargado del rubro espiritual, el mayordomo, el secretario o escribano, los diputados, el tesorero, los hermanos cofrades, porque sin ellos pues no tenía funcionalidad. Presento ante ustedes actualmente la imagen de la joya y reina de Tianguistenco, un tesoro que merece un tanto de difusión. Les agradezco enormemente esta oportunidad y estamos aquí al pendiente. Bueno, pues muchísimas gracias al historiador Iván García. Bueno, como mencionaba al inicio, pues él es el cronista de aquí de Tianguistengo desde este año. Entonces, pues muchísimas gracias por su presentación. Podemos ver que es experto en el periodo novohispano, ya sea en varios temas, ¿no?, incluyendo etnohistoria y arte sacro. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a la presentación de la ponencia titulada Identidad Compartida, Iglesia de Santiago Apóstol en Tianguistengo, a cargo de la doctora Marisela Dorante Soria de la Universidad Autónoma del Estado de México. Brevemente voy a permitirme presentarla. Bueno, ella es doctora y maestra en Historia del Arte por el Instituto de Investigaciones Estéticas y por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, licenciada en Historia por la UAMX y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Es docente de la licenciatura en Historia y en Estudios de Posgrado, también de la Facultad de Humanidades de la UAMX. Bueno, sus áreas de interés son el estudio de documentos de tradición indígena novohispana, el análisis de imágenes, la religiosidad popular y las expresiones plásticas. Y bueno, tiene varios artículos y capítulos de libros publicados al respecto. Y pues ahora le damos la bienvenida y nos da mucho gusto que nos acompañe aquí. Gracias, buena tarde a todas y todos y bueno, por también el tiempo que pues han estado con nosotros acompañándonos y bueno, pues escuchando sobre estas charlas en torno de Santiago Tianguistenco. Primero, bueno, pues gracias a la invitación, a Gustavo Jaimes Vences, como también a Iván García, bueno, por supuesto que a quien ocupa también en esta mesa, quienes están los colegas. Bueno, en esta ocasión me voy a enfocar directamente en la arquitectura. Bastante se ha escrito historiográficamente sobre arte, sobre todo en cuestiones de arte novohispano, ¿no? Mucha tinta se ha corrido al respecto. Y también hacer referencia que se han hecho alusiones a cuestiones de tipografía, de decoración, las composiciones. Y de manera constante estamos sumidos, bueno, quienes nos enfocamos en estudios de historia del arte, pues en estar determinando a qué estilo corresponderá esta portada, a qué estilo corresponderá esta iglesia y demás. Sin embargo, me parece que vale la pena mirar más allá y ver otros elementos arquitectónicos que sería preciso y necesario que ahondemos en ellos. Primero tendré que referir que el enfoque que daré ahora en esta charla tiene que ver directamente con el templo, ¿no? Y en específico con la portada principal, que también la lateral tiene bastante por trabajar o por estudiar o por comentar. Sin embargo, pues con la sola portada principal, digo, para esta charla que tenemos 20 minutos, falta inclusive tiempo, ¿no?, por toda la riqueza ornamental que presenta. Y para ello quiero recuperar que existe este libro del arquitecto Carlos Flores Marini que se intitula Tianguistenco y sus alrededores. No sé si ya quienes son de aquí lo conocen o han leído de él. Es una obra que se edita en los 60s, después hay una segunda reimpresión, reimpresión en los 70s. Y el acercamiento que hace el arquitecto, porque además él estaba trabajando en el INAH, pues es bastante certero, ¿no?, en cuestiones históricas. Por ahí ofrece algunos datos, como el que don José de Borda, que fue un hombre minero y un empresario en Taxco, también fue
fue benefactor también del templo, pero eso es algo que no podemos corroborar, o se da alusión a esto, pero no existe algún documento que demuestre tal aseveración. ¿Y esto por qué? Porque existen similitudes arquitectónicas y en cuestiones ornamentales con la portada de Santa Prisca en Taxco, con la portada de Santiago Tianquistenco. Bien, ya habían hecho referencia a los colegas precisamente de esta dependencia de Santiago Tianquistenco como una vicaría o vicaria de Jalaclaco. Este es el Atlas Eclesiástico del Arzobispado de México, es una obra de 1767 y ahí es en donde da cuenta precisamente, aquí tenemos a Santiago Tianquistenco. Y bueno, pues sucede que para 1775, por documentos que localicé en el Archivo Histórico del Arzobispado de México, se da referencia que el templo, el edificio contaba con el Santísimo Sacramento, como ya también nos refirió el cronista del municipio, así como con una pila bautismal, con varios altares y con diversas imágenes. Y bueno, creo que lo que tenemos en torno de nosotros es más que suficiente para darnos cuenta que realmente la riqueza patrimonial, material con el que cuenta, pues en específico la parroquia, es abundante y bastante vasta y que aún falta todavía por trabajar. Bien, ya había referido también el colega Iván sobre esta cofradía de Nuestra Señora del Buen Suceso. Si bien fue avalada por autoridades ordinarias eclesiásticas, sin embargo, pues esta cofradía, dan referencia de ella a Francisco de Aguiar y Seijas, en el siglo XVII, y José Pérez de Lanciego y Aguilás, y también principios del siglo XVIII, en las primeras décadas. Sin embargo, si bien cuenta con las constituciones, pero son unas constituciones que no están avaladas para ese momento todavía por la corona. Las constituciones, para que una cofradía fuese reconocida, necesitaba el aval, por supuesto, de la iglesia, pero también necesitaba el aval de la corona. Y fue en esta segunda mitad del siglo XVIII que se da toda una reforma en torno de las cofradías para que pudieran tener este registro de la corona. ¿Con qué intención? Porque se manejaba capital, se manejaba limosna, se manejaban inclusive porque esta cofradía tenía tierrecillas y magueyes, es decir, que contaba con sus propios posesiones que también ayudaban a sostener o a sustentar su fiesta patronal o lo que se requiriera. Entonces era necesario también que la corona estuviera al tanto de cuáles eran esos ingresos, porque inclusive varios de los arzobispos en las visitas pastorales mencionaban: no deben de hacer gastos en bebida, no deben de hacer gastos en comida, no deben de hacer gastos en cohetes o en pirotecnia. Bueno, pero también sabemos que esto era parte de la propia religiosidad popular y que era muy complicado que esto pudiese ser impedido. Sin embargo, la corona tenía también la intención de estar constantemente también sobre esos, ser consciente de los ingresos y egresos. Y por supuesto que estaban también las cofradías, tanto de españoles como de indígenas. Ya no coloqué otra de las cofradías, que inclusive acá tenemos una pintura que tiene que ver con las ánimas benditas del purgatorio. Tanto del Santísimo Sacramento, ánimas benditas del purgatorio, son de las cofradías que en la segunda mitad del siglo XVIII se instituye que deben de establecerse en cada una de las parroquias, que deben de existir estas cofradías, independiente a la del santo patrono o a la de algún otro. San Nicolás Tonentino también es otra de las cofradías que encontraremos de manera constante. Bien, esta fotografía, que es de Guillermo Calo, padre de Frida Kahlo, de entre 1904 y 1908, ya por ahí en algún momento me comentaban que le mencionaban como la iglesia mocha, ¿no? Porque no tiene una de las torres, pero bueno, eso lo que implica es que la otra construcción, bueno, pues es posterior, por supuesto.
Y estamos ante un templo, es un conjunto arquitectónico que presenta una fachada con bastante riqueza iconográfica, ornamental, pero además que también esta portada pues se distingue de otras y vamos a ver ahora por qué. Y además también tenemos una planta de cruz latina. Si nosotros nos damos cuenta, es esta horizontalidad al momento de ingresar al templo que nos lleva directamente hacia el altar y hay un transepto, ¿no? El transepto es este crucero, bueno, y por tanto tiene una forma de cruz. Y esta forma de cruz latina, por supuesto que procede de los primeros momentos del cristianismo, es una forma arquitectónica, una planta arquitectónica que se data del paleocristiano. Y además tiene una cúpula ochavada, ¿no? También con una rica ornamentación. Pero bueno, específicamente ese inafronte, el inafronte es lo contrario al altar, en este caso es la portada principal y tiene las particularidades de un retablo. Ustedes saben que los retablos se integran por cuerpos y calles, entonces los cuerpos son estas formas horizontales en tanto que las calles tienen estas divisiones verticales. ¿Cuántos cuerpos son los que encontramos en esta fachada? ¿Cuántos? 2, son 2 los cuerpos que encontramos, 1, 2, y bueno pues la parte del remate, pero sí, efectivamente son 2 cuerpos solamente y también aquí podemos observar, bueno, todo lo vasto que es, miren, ¿será representativo esta portada? ¿Tendrá alguna particularidad? Y lo voy a referir y me atrevo a decirlo de esta manera, es una joya arquitectónica que se precian de tener en Santiago Tinquistenco. ¿Y por qué lo refiero de esta manera? Porque de acuerdo con investigaciones que se han propuesto, presenta las particularidades de lo que podría definirse como el barroco novohispano. No un barroco, ustedes saben, exuberante, barroco churrigueresco, barroco estípite, no, presenta particularidades que poco se encuentran en el resto del espacio que fue conocido como Nueva España. Ahora, la particularidad también está en estas columnas que son exentas, pero además en las características de sus pedestales, porque además están salientes y las columnas son tristóstilos. ¿Esto qué significa? Que están divididas, si ustedes se dan cuenta, en 3 secciones, sobre todo las laterales. Está una primera sección, una segunda, una tercera y un capitel corintio. El capitel corintio, bueno, son volutas con hojas de acanto. Sin embargo, me parece, y lo veo de esta manera, la riqueza también está en esta columna salomónica central. ¿Por qué la riqueza? Porque en otros contextos las columnas se equiparaban, es decir, todas estaban al mismo nivel, pero si ustedes se dan cuenta, esta columna salomónica sobresale. Además, también termina en una cornisa o tiene un acabado hexagonal y a esto sumémosle también que tiene un pináculo. Un pináculo es esta forma cúbica en la parte superior que no casi, bueno, y además esto es una herencia del gótico, ¿no? Hay una entremezcla de elementos también que son necesarios de advertir en ello, ¿no? Estas columnas también tristóstilas en pares o pareadas que están en el segundo cuerpo, que son estas, y además ese rosetón mixtilíneo, ¿no? Con distintas, en formas curvas, en formas rectas, pero además que tiene en el centro un vitral precisamente de la Virgen del Buen Suceso. Y a esto también los nichos que tienen una serie de veneras. Estas son las veneras que ya mencionaba también la doctora Jarquín, específicamente pensando también en, bueno, como nos refería el colega, ¿no? Sobre pensar en Santiago Apóstol como peregrino. Y en esto de peregrino, esta concha, que es de un molusco conocido como vieira, que además es de gran abundante, sobre todo en el mar Cantábrico, en esta parte de la cornisa cantábrica en España, y que distingue a este camino de Santiago. Y por eso el llevar la concha en el pecho, ¿no? O en el sombrero también.
Y si ustedes se dan cuenta, son varias veneras que se encuentran que se encuentran en la arquitectura en esta portada, que aluden a Santiago Apóstol como peregrino. Y eso es lo que lo ratifica inclusive, ¿no?, la alusión. Bien, esta columna que les mencionaba, que tiene estas particularidades, que es helicoidal, que además nos remonta al templo de Salomón, de ahí lo de columna salomónica, porque tiene que ver con una cuestión de ascender, por eso es helicoidal, y si ustedes se dan cuenta va en ascenso, de lo terrenal a lo celeste, de tener un comportamiento no adecuado a buscar la santidad. Esa es la intención también de estos retablos que están en piedra y que están al exterior de los templos. Y específicamente, esto es lo que les mencionaba, vean cómo es que tiene este terminado hexagonal y termina en un pináculo. Ahora, este es otro de los elementos que nos llamaba bastante la atención junto con el cronista Iván, porque son unos signos que se encuentran en la fachada. Y bueno, haciendo una búsqueda sobre estos, pueden ser marcas de canteros, pero pueden pueden señalar la identidad de los canteros o pueden señalar la ubicación de cada elemento que va a integrar esa portada. Sin embargo, si vemos las características que presentan, en realidad pues estaría más apegado a una marca de identidad. Y a esto también sumarle, porque eso también me lo hizo notorio Iván, Andrés Antonio también se lee. Entonces muy probablemente tenga que ver con una cuestión de identidad de los canteros, más que de en este lugar va esta pieza y aquí continúa esta otra pieza, sobre todo por los signos que pueden ser o griegos o latinos y que dan cuenta precisamente de quién participó en la elaboración de esa portada. Bien, esto que les refería sobre el término de barroco, la clasificación. Anástilo es una propuesta de Francisco de la Maza, gracias, de Francisco de la Maza, y que en los años 80 pues varios investigadores en torno del arte novohispano se sientan a referir cuáles son las características del arte novohispano, qué es lo que define al arte novohispano, ¿tiene realmente influencia? Hablar de barroco churrigueresco, estamos ahí un poco equivocados en nombrarlo de esa manera, porque Churriguera no estuvo en Nueva España. Por supuesto que Jerónimo de Balbás, que es quien elabora el altar de los Reyes en la Catedral Metropolitana, es quien tiene toda la influencia de Churriguera, de José de Churriguera, pero no estuvo acá. Entonces ahí hay que tener también cuidado de seguir nombrando como barroco, churrigueresco o exuberante y demás. Pero la propuesta que hace Jorge Alberto Manrique, que lo encontramos en la parte inferior, y tenemos a Elisa Vargas Lugo también, quienes han aportado bastante a la cuestión de historia del arte en novohispano. Jorge Alberto Manrique él propone el término de neóstilo. ¿Y cuál es esa diferencia o en dónde se radica? En el uso de elementos clásicos, inclusive miremos hacia atrás, digo literal, ¿no? Y en esta portada lateral en donde encontramos a la Virgen del Buen Suceso y tenemos el uso de columnas. Esas columnas ya no eran constantes de observar en los retablos barrocos, sobre todo del siglo XVII y los primeros momentos del siglo XVIII. Estas características se presentan hasta la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Y en dónde las encontramos? En la iglesia del Pocito, que está en el Tepeyac, como también la encontramos en la antigua Basílica de Guadalupe. ¿Y esta propuesta de quién es? De Francisco Guerrero y Torres. Él fue un maestro arquitecto, además también lo van a convertir en maestro mayor del Palacio Real. Y bueno, pues él hacía uso de columnas, de pilastras, con estas acanaladas, con estas características que se presentan. Sin embargo, bueno, estos son otros ejemplos también de él. Este es de la enseñanza de la Ciudad de México, pero quiero traer a colación a Ignacio de Castera, Oviedo y Peralta.
Porque desde mi punto de vista, si algún arquitecto en cuanto a características tendría que apegarse, la portada principal de Santiago Tianguistenco tendría que ser a las características de las obras de de Ignacio de Castera, que fue discípulo de Francisco Antonio Guerrero y Torres. Ambos eran destacados arquitectos en la Ciudad de México. ¿Por qué yo hago esta alusión? Lo que nosotros tenemos en imagen es el oratorio de San Felipe Neri, y en este oratorio son columnas exentas, y vean también esta decoración en la parte posterior del muro, ¿no? En la parte plana. Estos son otras de las obras, sobre todo del Salto del Agua, que es de este arquitecto que les menciono. Este es otro ejemplo, pero solo para lo coloco, porque también se corresponde a esta segunda mitad del siglo XVIII, en donde las columnas comienzan a hacer su aparición. Vean, están exentas, las de San Felipe Neri están mucho más exentas que lo que encontramos en Santiago Tianguistenco, pero les muestro esto. Vean, este pedestal que está sesgado, el que está en medio, el de la columna intermedia, y que se semeja, o sea, se simula, pues entre el del oratorio de San Felipe Neri con el que encontramos aquí en Santiago Tianguistenco. Entonces habría que buscar esa línea con Castera, más que pensarlo que con Guerrero. Y bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Marisela Dorante Soria por su presentación. Ahorita vamos a pasar en un momento más a las preguntas. Ahorita vamos a cederle el uso de la palabra a la doctora Pilar Iracheta Cenecorta. Ella es profesora investigadora del Colegio Mexiquense, es licenciada en Historia de México por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Sociales Dr. José María Luis Mora y doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bueno, tiene una larga también trayectoria, es profesora investigadora del Colegio Mexiquense, como les mencionaba, donde actualmente está adscrita al Seminario Académico de Historia de las Instituciones Virreinales. En este espacio trabaja las líneas de investigación relacionadas con la historia sociopolítica y cultural del municipio y los recursos naturales, o sea, parte también del agua. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Entonces, ella nos va a presentar la ponencia Apuntes sobre sucesos independientes en Tianguistenco. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Pues muchas gracias al cronista de Tianguistenco por esta amable invitación y también al doctor Gustavo que me invitó a esta mesa, y agradezco también el muy amable recibimiento que hemos tenido por parte de ustedes, los tianguistenses, y pues el ayuntamiento también. Muchas gracias. Bueno, yo le titulé inicialmente esto de Apuntes sobre los sucesos en la Guerra de Independencia Tianguistenco. Bueno, un poco pensando en que podría yo dar un panorama general de todas las etapas de la independencia aquí en Santiago, dado que me encontré con una documentación muy rica. Pero debido al tiempo que tenemos, me voy a centrar en la primera etapa de la independencia, en donde el gran suceso que fue el levantamiento de Hidalgo va a enlazarse con una microhistoria que tiene que ver con Tianguistenco. Ya lo voy a ir desarrollando. Bueno, mi enfoque es tomado de la visión que tiene Eric Van Jong sobre la participación de los pueblos, sobre todo de la Intendencia de México, en la independencia. A él le interesa no los grandes sucesos, sino qué pasa con los pueblos. Sobre todo, bueno, él tiene esta tesis que va a desarrollar en su libro clásico, La otra rebelión, violencia popular, ideología y lucha para la independencia mexicana, 1810-1821, en donde nos dice la mayoría de los novohispanos, o sea, no todavía mexicanos, sino novohispanos que participaron en la guerra, pues la mayoría era indígena, de la parte insurgente había una gran mayoría indígena. Ahora bien,
él nos da una proposición, una argumentación en donde desarrolla cómo era la violencia política de los pueblos durante el periodo novohispano y luego cómo esa violencia se va a enlazar entre la lucha insurgente contra los realistas, pero esa violencia estaba manifestada en formas muy diversas, desde la participación en las grandes batallas, la participación en sitios, en ciudades, como por ejemplo el sitio de Cuautla, hasta una continuada actividad guerrillera, pasando por el bandidaje político y a veces la simple criminalidad oportunista, porque se dio a veces esta delgada orilla entre la ideología insurgente y gente que también pues entraba mucho al pillaje, ¿no? al robo. Pero nos dice Van Jong que quizá la expresión más común de la violencia colectiva indígena era el tumulto rural, muy arraigado en el campo mexicano, que era parte de este repertorio de las formas de resistencia de los indígenas que desarrollaron en contra del régimen colonial. Y que, como digo, todas estas formas se entrelazan en la lucha de la guerra de independencia, cuando ya empieza a requebrajarse el orden novohispano. Sin embargo, las comunidades indígenas estaban también en el otro espectro, que fue utilizar el recurso legal. Las comunidades indígenas asimilaron y aprendieron muy bien las formas de litigios, juicios, ¿no? Entrarle a los recursos legales en los tribunales para defender sus derechos. Allí está el Juzgado General de Indios, donde tenemos una gran cantidad de los temas que preocupaban o que agraviaban a las comunidades. Entonces, bueno, el recurso legal, según historiadores como Manuel Miño, dice que de alguna manera esto amortiguó la rebeldía de los grupos de los pueblos del Valle de Toluca, lo cual es parcialmente cierto, porque después de revisar los documentos en Tianguistengo, resulta que todas estas formas que les dije, tumulto, guerrilla, bandidaje político y también pillaje, todo esto se dio en Tianguistengo, pero desgraciadamente no puedo hablar de todas estas formas, sino de algunas, que pues no me da más el tiempo, ¿no? En los primeros años del siglo XIX, Tianguistengo, según nos platicó Ricardo, empieza a tener un auge por el comercio, el tianguis, etcétera. Empieza a ser una cabecera importante. Tan es así que dentro de la nueva geografía política de los primeros años del siglo XIX, Tianguistengo se convierte en un partido que pertenecía al distrito de Tenango del Valle, es decir, la Intendencia de México estaba dividida, ¿sí?, en distritos que a su vez eran divididos en partidos. Y estos partidos tenían a su vez pueblos y curatos a su cargo. En el caso, ahora sí le voy a pedir, en el caso que les estoy comentando, encontramos un censo de 1809 en donde vemos que ya Tianguistengo tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque les digo, se convierte en partido. Tenemos aquí en el signo rojo, aquí está Santiago Tianguistengo, ¿no? Según el censo, aparece con el pueblo de Guadalupe Yancuitlalpan, el rancho de Tepozco, bueno, también está el pueblo de San Miguel, Almoloya y el rancho de Mizapa. Pero le pertenecía también, vamos hacia arriba, el pueblo de Ocoyoacac, el pueblo de Almaya, el pueblo de
San Miguel Almoloya, ya lo dije, y San Mateo Texcaliaca, con pueblos y ranchos y haciendas que, bueno, no los detallo, pero lo que quiero señalar es, ¿por qué? Porque Teanguistengo, según también este censo que vimos, tiene ya a un grupo muy grande de españoles en la cabecera, pues muchos de ellos dueños de tiendas, dueños de mesones, y aparte pues la importancia del tianguis, ¿no? Ahora, es interesante que también, ahora ya se cambiaron aquí los papeles con Jalatlaco. El pueblo y curato de Jalatlaco ahora pertenece al partido de Teanguistengo, pero quien tiene el curato es Jalatlaco, y ahorita voy a comentar qué pasa con esa situación. Pero aquí, bueno, entonces les hago el hincapié de la importancia que años antes de que estalle el movimiento, la importancia que tenía ya Teanguistengo como partido. Ahora bien, esta violencia, estas formas de violencia que yo ya les tipifiqué según Banjón, también Banjón nos dice, bueno, pero ¿cuáles son las causas de esa violencia, no? Entonces, según los agravios, las tensiones que yo vi en el libro de Banjón, fui analizando algunos expedientes de Teanguistengo y me encuentro con varios de estos agravios y tensiones que ya había, en Teanguistengo y en varios pueblos de ese partido de Teanguistengo. Uno de ellos era, por ejemplo, el agravio contra los españoles de la cabecera. ¿Por qué? Bueno, pues tenían el poder político, tenían el poder económico y la gente sentía pues que muchas veces esta gente usaba y abusaba de ese poder, ya fuera también, aparte de ser comerciantes, pues que si eran hacendados. Entonces ya había una tensión muy fuerte, y lo digo porque en un expediente me encuentro con que había un rumor de que iban a entrar los insurgentes en 1811 a saco a Teanguistengo, como de hecho lo hicieron entre los 17, 18 y 19 de agosto de 1811, pero querían entrar, que según esto, para degollar a 3 españoles. Estos señores se salen de Teanguistengo ante la llegada de los rebeldes. Lo que quiero que vean es estas tensiones, ¿no?, que ya había. Otra muy importante es un juicio entre los naturales del pueblo San Martín Huaspantongo, que pertenecía a la jurisdicción de Tenango del Valle. Sin embargo, luego el expediente se radicó en el partido de Teanguistengo. ¿Por qué era? El agravio de la autoridad. El alcalde los maltrataba, los golpeaba, los azotaba cuando se emborrachaba. Pero lo peor fue que se quedó con la parcela del santo. Y ustedes saben lo que significa la parcela del santo, ¿no? Que tenían todos que trabajar en comunidad para poder hacer las misas, decir, aquí dice hasta comprarle sus rosas, hacerle su fiesta. Entonces van con el subdelegado era la autoridad política del partido. Si queremos que lo castigue y nos regrese la parcela del santo, porque también un particular ya se había clavado también una parte de la parcela que en un testamento una persona había dejado. Entonces este particular tenía el testamento de este señor y ya se quería quedar con la parcela. Entonces, vean los agravios, vamos a un segundo, vamos al tercero. La lucha, que ahora me da también mucho sentido con lo que habló Ricardo, por el cambio, les dije que el partido de Teanguistengo tenía también como sujeto a Jalatlaco, pero quien tenía el curato era Jalatlaco. Entonces, les estoy hablando aquí, en 1811 el subdelegado quería que se cambiara el curato al partido de Teanguistengo, pero la razón era que porque allí estaban la gente de razón, o sea, los españoles, y que le dejara la vicaría, que era la sujeta a un curato, a los pueblos de Jalatlaco y Tilapa, por ser indios, nomás serían servidos con un vicario de idioma al arbitrio del cura. O sea, pues todavía había, yo creo que más todavía agravio de los pueblos, de decir, bueno, nos quieren quitar la vicaría y se la quieren dejar allá a los españoles, ¿no? Y a nosotros dejarnos la vicaría. Entonces había estas tensiones, ¿no? Ahora, ya cuando les digo
ya habían pasado los insurgentes en 1810, pero bueno, me voy a regresar después a esto. Entre 1811 y 12 hay un expediente sensacional en donde se acusa al vicario, José Antonio de la Peña, por incitar a la insurrección. Lo juzgaron en un tribunal especial que se llamó la Junta de Seguridad y Buen Orden, que existía en México y luego la metieron en muchas ciudades de la Nueva España para empezar a juzgar, a controlar y a reprimir a los insurgentes. A este sacerdote lo juzga esa junta por ser insurgente, insubordinar a Teanguistenco, Jalataco y Capulúa y vincularse con otros insurgentes que querían pues insurreccionar a los pueblos. Bueno, el problema es que esto es entre 1811 y 12. La defensa de este padre dice que no, que los insurgentes en esta insurrección que les dije del 17, 18 y 19 de agosto de 1811 habían entrado y se habían llevado al padre, que según esto a confesar a un herido, y lo tuvieron allí, bueno, regresó, sí, eso sí, bastante mal, todo como golpeado, y él fue testigo de cómo se robaron los insurgentes todo el tabaco que había en el estanco de tabaco de Teanguistenco. En varios lugares de la Nueva España había lo que le llamaban el estanco del tabaco donde lo vendían, pues bueno, se robaron todo. Sin embargo, no se pudo declarar al padre como culpable. Allí tenemos entonces esta otra tensión. Y vamos con una que quiero que le pongan mucha atención. Es un pleito legal de los pueblos de San Pedro y San Lucas Tepemajalco contra el administrador de la hacienda de Atenco, esto entre 1800, fue en 1810 cuando empieza el pleito, a principios de, imagínense, en ese año, meses antes del estallido de Hidalgo, están pleiteando porque hay un abuso por parte del administrador de que les quiere cobrar, les cobraban primero un real, luego dos, luego lo querían 3, luego 4 reales por ir a pastar sus animales a un lugar que se llamaba el Llano de la Vaquería de Tenango. Ellos también habían pastado en un lugar que se llamaba El Potrero, del cual fueron despojados. Y allí había un litigio entre ellos porque querían recuperar ese potrero, ya que ellos habían dado 50 pesos los de San Lucas, 50 los de San Pedro, por estar pastando allí en ese potrero, pero la hacienda arbitrariamente los despoja, ya nada más los deja que pasten en el Llano de la Vaquería, pero le van subiendo. Y en enero ya iban en los 2 reales y a julio de 1810 ya iban en 4. Estos pastizales estaban lindando con la hacienda, con el pueblo de San Lucas Tepemajalco y la hacienda de Atenco. Entonces, ojo, este abuso, que me den un tiempo más, porque la última, ¿no? Bueno, aquí rápido les quiero decir que hay un nuevo lenguaje legal de los pueblos. Porque dicen, primero nada más vamos a pagar el real por lo que fuimos, por el convenio que hicimos. Y que nos decían que teníamos que limpiar las cercas, el río, y eso no lo vamos a hacer. Nosotros nada más vamos a pagar eso y no tenemos por qué hacer esa servidumbre. Ya es otro lenguaje en los pueblos, ¿no? No nos vamos a dejar. Bueno, en este pequeño contexto que les hice, de estos agravios y tensiones que ya existían en Teanguistenco y en varios lugares, viene esta primera etapa de la Guerra de Independencia, cuando se insurrecciona el cura Miguel Hidalgo, ya sabemos, de el Arenga en Dolores, y de allí va a pasar a Totonilco, Guanajuato, donde está este maravilloso santuario, que les recomiendo muchísimo visitar, le llaman la Capilla Sistina de América Latina, es una maravilla, en donde toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe. De ahí va a seguir un periplo, donde pasa a Cámbaro y luego a Marabatío. De allí, ahora sí, doctor, por favor, de ahí va a seguir la ruta siguiente. De Marabatío ya va a entrar
a lo que es el Estado de México hoy, en donde tenemos los siguientes puntos: El Oro, la hacienda de la Jordana, San Felipe, Tepetitlán, Cachí, Iztlahuaca, el puente Don Bernabé, y luego va a entrar a lo que es el municipio de Toluca por el norte, en San Pablo Autopan, y luego va a llegar a Toluca. O sea, llega Hidalgo a Toluca con esta hueste de 80,000 personas. Allí en Toluca ordena que se divida en dos el ejército, ¿sí? Una se va a ir por el puente de Lerma y se va a pernoctar en Lerma, el otro se va a ir por Metepec, Mexicalcingo, Chapultepec, en donde se le van a unir varias personas de los pueblos. Va a tener un escaramuz en el puente de Atenco y luego el 30 de octubre pernocta en Santiago Teanguistengo, para que luego los dos ejércitos se unan y tengan la batalla del Monte de las Cruces, en donde salen victoriosos. De allí, después de esta batalla, una parte del ejército se va a Coajimalpa y salen ahora por Chonacatlán, Oxolotepec, Temuaya, Santa Isabel, Jiquipilco, la hacienda de Nijiní, San Bartolo, Talzizapan, Timilpa, otra hacienda de azafrán, y llegan a Culco. Allí los alcanza el ejército de Calleja y desbarata al ejército insurgente. Hidalgo se va hacia Valladolid, Allende se va hacia Guanajuato. Ahora, ¿qué nos interesa aquí? Es la parte derecha del mapa, ¿no? Vuelvo otra vez nada más a enfatizar. De Toluca, entonces una parte del ejército se va a Lerma, van a pasar luego por Ocoyoacac y ahí se van al Monte de las Cruces. Hidalgo va por Metepec, Mexicalcingo, Solotepec, por el puente, la hacienda, Santiago Teanguistengo, y de allí ya van los dos a la batalla del Monte de las Cruces el 31 de octubre de 1810. Entonces, a ver si puedo rápidamente, porque aquí viene lo bueno, lo cuchicuchi, el chisme mejor. O sea, entonces llega Toluca, se separan las dos partes. Entonces, el virrey Venegas va a comisionar al coronel Torcuato Trujillo, que este es el que tiene que defender o lograr detener el avance insurgente. La primera es, como les dije, la división del ejército que se va hacia Lerma. Sale de Trujillo de Toluca, va hacia a la ciudad de Santa Clara para defender el puente sobre el río Lerma. Sin embargo, pues es una cantidad muy grande de los insurgentes y les deja el campo libre. Esto les sirvió mientras en la otra parte del ejército, donde ya iba Hidalgo, para cruzar las ciénegas por el puente ubicado en la hacienda de la Purísima Concepción de Atenco. Allí en ese puente, Torcuato Trujillo tuvo que armar una estrategia relámpago para tratar de defender la ribera derecha del río Lerma y el puente de Atenco para interceptar a los insurgentes que se creía que iban a la Ciudad de México. Llama a dependientes, o sea, empleados de las haciendas de Atenco, de San Nicolás Peralta, de Santa Catarina y de Doña Rosa, que tenían que ir a caballo y montados. Solamente reunió entre 30 y 40 hombres para una enorme multitud que eran los insurgentes. Los insurgentes rápidamente maniobran, tienen ahí un ataque muy rápido en el puente y pues tomaron el puente y amenazaron a la retaguardia de los realistas, quienes optaron mejor por la retirada. El 29 de octubre llegan a la hacienda esta multitud de Hidalgo y saquean la hacienda, casi la destruyen por dentro, destruyen las milpas, los sembradíos, se arrasan con las casas de los vaqueros y se llevan una gran cantidad de ganado. Hay un testimonio casi contemporáneo, un poquito después de los sucesos, de don José Mariano Guadarrama, teniente de los realistas de la hacienda de Atenco, que dice: cuando se acercaba a estas inmediaciones el cabecilla Hidalgo,
sufrió la hacienda una extracción considerable de reses. Fíjense, quien se llevó las reses era un exsirviente de la hacienda de Atenco, para que vean cómo se enlaza esta parte de Hidalgo con la gente local que empieza a rebelarse, ¿no? Entonces, este hombre Camacho, este sirviente, se lleva 800 reses, caballos, yeguas, mulas mansas de los macheros y del campo. Y aquí viene esta forma que les dije del tumulto. Tanto los indios arrendatarios, aquellos arrendatarios que yo creo que estaban allí, los de los pastos, yo estoy segura que se la cobraron al administrador, tanto ellos, los arrendatarios, como pueblos circunvecinos se insurgentaron. Ellos, entre los insurgentes que entraron, y ellos tomaron cabezas de ganado, destruyeron zanjas, se llevaron y hicieron cuanto perjuicio pudieron. Y bueno, ahí hay otro testimonio, otra persona que dice lo mismo: se acerca el cabecilla Hidalgo, se nos llevan todo el caballo, el ganado vacuno, lanar, todos los caballos, no había ni para que los vaqueros tuvieran caballos. Pero esto no se quedó así. Aquí ven al joven que es nada menos que el conde de Santiago, de Santiago, que era José María Gómez de Cervantes. Bueno, el nombre es José María Gómez de Cervantes y Altamirano de Velasco Padilla y Giovanni. Este señor, este conde, es al que le toca este saqueo. ¿Qué es lo que hace? En noviembre le manda una queja al virrey Venegas diciendo: me saquearon la hacienda, necesito tropas y yo le voy a ayudar a que aprendamos a los cabecillas. Y va a haber un apercibimiento: si alguno de estos cabecillas volviera a citar al hereje Cura Hidalgo o al cabecilla Allende, lo vamos a ahorcar. Entonces viene el episodio para cerrar ya todo esto, que hay una represión y una obligada reparación de los pueblos a la hacienda de Atenco. No sé si se llevó a cabo, pero el 23 de diciembre de 1810 los pueblos, pues impotentes ante las autoridades, y ya se habían ido todos los insurgentes, tuvieron que capitular. Les notificaron que el virrey les estaba dando un indulto, o sea, no llevarlos a la cárcel o hasta fusilarlos, pero tenían que reparar los prejuicios ocasionados al conde, o se les iba a obligar por la fuerza si se rehusaran. El 21 de enero de 1811, el encargado de Administración de Justicia de Tenango del Valle, Manuel Moncada, citó en Santiago Tianguistengo a los gobernadores y alcaldes de las comunidades indígenas. Los pueblos tuvieron que aceptar las condiciones. El 11 de febrero de 1811 se lleva una inspección, ¿no?, por parte del subdelegado de Tenango del Valle a ver si estaban cumpliendo. Yo creo que fue muy difícil que se hiciera eso, ¿no?, porque pues cómo iban a dar los pueblos eso. Entonces, bueno, rápidamente llega entonces a Santiago Tianguistengo, al otro día, el 30, llega Hidalgo con toda la tropa, allí pernoctan y después subirán, como les dije, todos juntos a la batalla del Monte de las Cruces, del 31 de octubre de 1810, donde salen victoriosos los insurgentes, y seguramente aquí yo creo que hubo personas, habitantes de los pueblos que participaron en esta batalla. Y bueno, ya vendrá una segunda etapa en donde la tipificación que les dije, las guerrillas, el bandidaje político y el pillaje se iban a hacer presentes en esta segunda etapa que pues bueno, ya queda como novela en un siguiente episodio. Muchas gracias.